Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí otra vez. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y cosas bonitas. Y si no es así, pues espero que este vídeo les saque una sonrisa y los distraiga un rato. Hoy les traigo un vídeo que sé que a muchos de ustedes les va a encantar. Si son tan fanáticos como yo de las telenovelas turcas, y en especial de esa pareja explosiva y carismática que forman Demet Özdemir y Can Yaman, entonces prepárense porque vamos a desmenuzar un chismecito que está dando mucho de qué hablar. Vamos a explorar unas declaraciones que que hipotéticamente podría haber hecho sobre ellos dos, declaraciones que, según el título, impactaron a todos. Sé que es un título un poco clickbait, pero confíen en mí, que la historia que les voy a contar es jugosa y vale la pena. Antes de empezar quiero recordarles como siempre que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes de farándula, de las telenovelas, de los viajes y de un poquito de todo, pues los invito a suscribirse a mi canal. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo, porque estoy tratando de subir contenido con más frecuencia y no quiero que se pierdan nada. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar con el chismecito. Bien, pongámonos en situación. Imaginen que me encuentro en una entrevista, digamos, en un programa de televisión muy popular, esos donde los conductores te hacen preguntas incisivas y a veces un poco comprometedoras. Y la pregunta cae, ¿qué opinas de la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman? ¿Crees que hubo algo más allá de la pantalla? Pregunta con trampa, ¿verdad? Pues bien, supongamos que yo, con toda la calma del mundo, respondo lo siguiente. Mira, la verdad es que yo creo que Demet y Can tienen una química innegable. Es evidente que cuando están juntos, ya sea en la pantalla o fuera de ella, hay una conexión especial. Y no me refiero solamente a una buena relación laboral, sino a algo más profundo. Yo creo, y esta es mi opinión personal, que durante el rodaje de Erkenzicus, Pájaro Soñador, esa química se intensificó y pudo haber surgido algo más. No sé si llegaron a tener una relación formal, pero estoy segura de que hubo una atracción mutua muy fuerte. Cualquiera que los haya visto trabajar juntos puede percibir esa energía. Era palpable. Pero ojo, esto no es una acusación ni una confirmación de nada. Simplemente estoy hablando de lo que yo percibí como espectadora y como alguien que sigue de cerca la carrera de ambos. Además, hay muchos indicios que apuntan en esa dirección. Las miradas, los gestos, las sonrisas cómplices, todo eso alimenta la teoría de que hubo algo más que amistad entre ellos. Y ahora bien, ¿por qué creo que mis palabras impactaron tanto? Pues, primero que nada, porque este tema siempre genera mucha controversia. Los fans de Demet y Can están muy divididos. Algunos creen que su relación fue puramente profesional y que todo lo demás son especulaciones. Otros, en cambio, están convencidos de que hubo un romance secreto y que, por alguna razón, decidieron mantenerlo en privado. Entonces cualquier comentario que se haga al respecto siempre va a generar revuelo. En segundo lugar, creo que mis palabras impactaron porque yo, hipotéticamente, podría tener acceso a información privilegiada. Quizás tengo amigos o conocidos que trabajaron en la producción de Erkenzicus y que me contaron algunos detalles jugosos. O tal vez tengo contactos en el mundo del espectáculo turco que me dieron alguna pista sobre lo que realmente sucedió. No lo sé, aquí estamos jugando con la imaginación. Pero el hecho de que yo supuestamente tenga información de primera mano, le da más peso a mis palabras y hace que la gente preste más atención. Y en tercer lugar, creo que mis palabras impactaron porque yo, como muchos de ustedes, soy una gran fanática de esta pareja. Admiro su talento, su carisma y su profesionalismo. Y me encantaría que estuvieran juntos en la vida real. Así que al expresar mi opinión sobre su relación, estoy hablando desde el corazón y desde la pasión que siento por ellos. Y eso, creo yo, se transmite al público y genera un impacto mayor. Pero siendo sincera, creo que lo que más impactó fue el contexto. Imaginen la escena, yo sentada en ese programa de televisión, rodeada de cámaras y de luces, respondiendo a una pregunta incisiva sobre Demet y Can. El ambiente es tenso, la expectativa es alta y mis palabras se amplifican por la televisión y por las redes sociales. Es como si estuviera lanzando una bomba en medio de una fiesta. El impacto es inevitable. Ahora bien, quiero dejar claro que todo esto es una hipótesis. No estoy afirmando que realmente haya dicho estas palabras ni que tenga información secreta sobre Demet y Can.
Simplemente estoy jugando con la imaginación y explorando una situación que podría haber ocurrido. Pero creo que es interesante analizar por qué este tema genera tanta pasión, y por qué cualquier comentario al respecto puede generar un impacto tan grande. Y hablando de impacto, creo que lo que realmente impacta de Demet y Can es su talento individual y su química como pareja actoral. Ambos son profesionales excepcionales y tienen una capacidad increíble para conectar con el público. Su trabajo en Erkenci-Kus fue simplemente magistral y lograron crear personajes inolvidables. Así que más allá de si hubo o no un romance entre ellos, lo que realmente importa es el legado que dejaron en la pantalla y el impacto que tuvieron en el corazón de sus fans. Además, creo que es importante recordar que la vida personal de Demet y Can es asunto suyo. Si decidieron mantener su relación en privado, es porque tenían sus razones. Y nosotros como fans debemos respetar su decisión. No tenemos derecho a invadir su privacidad ni a juzgar sus elecciones. Lo único que podemos hacer es admirar su trabajo y desearles lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Y hablando de desearles lo mejor, quiero aprovechar esta oportunidad para enviarles un saludo a Demet y a Can. Si están viendo este vídeo, quiero que sepan que los admiro muchísimo y que les deseo todo el éxito del mundo en sus futuros proyectos. Son dos personas muy talentosas y carismáticas, y estoy segura de que seguirán cosechando grandes logros en su carrera. Y a ustedes, mis queridos suscriptores, quiero agradecerles por haber llegado hasta aquí. Espero que hayan disfrutado de este chismecito y que se hayan divertido conmigo explorando esta hipótesis. Recuerden que todo esto es pura especulación y que no hay que tomarlo demasiado en serio. Lo importante es pasar un buen rato y disfrutar de nuestras telenovelas favoritas. En resumen, lo que hemos visto hoy es como una simple opinión, en un contexto específico y sobre un tema que genera pasión, puede tener un impacto significativo en el público. Hemos analizado los posibles motivos por los cuales mis palabras hipotéticas, recuerden, sobre Demet Özdemir y Can Yaman podrían haber impactado a todos. Y hemos recordado la importancia de respetar la privacidad de los artistas y de valorar su trabajo por encima de todo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido. Me encanta compartir estos momentos con ustedes y saber que hay personas del otro lado de la pantalla que disfrutan de mi contenido. Ahora quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman? ¿Creen que hubo algo más allá de la pantalla? ¿O piensan que su relación fue puramente profesional? Me encantaría leer sus opiniones. Y también me gustaría saber si les gustaría que hiciera más vídeos sobre telenovelas turcas y sobre otros temas de farándula. Déjenme sus sugerencias en los comentarios. Y para finalizar, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Y no olviden seguirme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo y me mantengo en contacto con ustedes. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Ahora bien, vamos a profundizar un poco más en el por qué este tema en particular, la potencial relación entre Demet y Can, sigue siendo un hervidero de emociones en la comunidad fan. No es solo un simple rumor de pasillo, es una narrativa construida sobre la base de sueños, esperanzas y, admitámoslo, un poco de idealización. Primero pensemos en el éxito arrollador de Erkenci-Kus. No fue solo una telenovela más, fue un fenómeno cultural. La historia de Sanem y Can, dos almas libres que se encuentran en un mundo de publicidad y romance, resonó en audiencias de todo el mundo. Y gran parte de ese éxito se debió a la química innegable entre Demet y Can. Su conexión en pantalla era tan real, tan palpable, que era difícil no creer que algo más estaba sucediendo detrás de las cámaras. Pero aquí es donde entramos en terreno complicado. La línea entre la realidad y la ficción se vuelve borrosa. ¿Estábamos viendo a Sanem y Can enamorándose, o estábamos viendo a Demet y Can proyectando una conexión que era puramente profesional? Esta es la pregunta del millón y la respuesta, por supuesto, es subjetiva y depende de la perspectiva de cada espectador. Algunos fans, los más pragmáticos, argumentan que Demet y Can son actores profesionales y que su trabajo es precisamente eso, actuar. Crear una ilusión de romance y conexión para entretener al público. Y lo hicieron excepcionalmente bien,
pero eso no significa que haya habido algo más. Otros, los más románticos, prefieren creer que la magia que vimos en pantalla era genuina. Que la química entre Demet y Can era demasiado intensa para ser simplemente una actuación. Que había una chispa, una conexión, algo que los unía más allá de los guiones y los sets de filmación. Y en medio de estos dos extremos, hay un espectro de opiniones y teorías. Algunos creen que tal vez hubo algo al principio, pero que no funcionó. Otros piensan que tal vez se sintieron atraídos el uno por el otro, pero decidieron no perseguir esa atracción por razones personales o profesionales. Lo interesante es que esta ambigüedad es precisamente lo que alimenta la especulación y el chisme. Si Demet y Can hubieran confirmado su relación, o si la hubieran negado rotundamente, el tema habría perdido interés rápidamente. Pero como nunca hubo una confirmación ni una negación definitiva, la puerta quedó abierta para la interpretación y la fantasía. Y aquí es donde entran en juego los indicios a los que me refería en mi hipotética entrevista. Las miradas, los gestos, las sonrisas cómplices, los comentarios en redes sociales. Cada pequeño detalle es analizado, interpretado y utilizado para construir una narrativa que respalde la creencia de cada fan. Por ejemplo, se rumoreaba que durante el rodaje de Erkencicus, Demet y Can pasaban mucho tiempo juntos fuera del set. Que iban a cenar juntos, que se reunían con amigos en común, que incluso viajaban juntos. Estos rumores, aunque nunca fueron confirmados, alimentaron la idea de que su relación iba más allá del trabajo. También hubo algunos momentos sospechosos en entrevistas y eventos públicos. Miradas que parecían durar un segundo más de lo necesario, sonrisas que parecían contener un significado oculto, respuestas ambiguas a preguntas sobre su relación. Todos estos detalles fueron interpretados como señales de un romance secreto. Pero por supuesto también hay interpretaciones alternativas. Tal vez Demet y Can simplemente se llevaban muy bien y disfrutaban de la compañía del otro. Tal vez eran amigos cercanos y compartían muchos intereses en común. Tal vez sus miradas y sonrisas no eran más que expresiones de camaradería y profesionalismo. La verdad es que nunca sabremos con certeza lo que realmente sucedió entre Demet y Can. Y tal vez eso sea parte del encanto. La incertidumbre nos permite soñar, fantasear y construir nuestras propias versiones de la historia. Ahora bien, volviendo a mi hipotética declaración, es importante analizar por qué mis palabras, supuestamente, tuvieron tanto impacto. Como mencioné antes, el contexto juega un papel fundamental. No es lo mismo que un fan anónimo publique una opinión en un foro de Internet a que una figura pública haga una declaración en un programa de televisión. Cuando una figura pública habla, sus palabras tienen más peso. La gente tiende a prestar más atención y a tomar sus opiniones más en serio. Esto se debe a que las figuras públicas suelen tener una plataforma más grande y una mayor credibilidad. Además, en mi hipotético escenario, yo supuestamente tenía acceso a información privilegiada. Esto le daba aún más peso a mis palabras. Si yo hubiera dicho simplemente, creo que Demet y Can se enamoraron, el impacto habría sido mucho menor. Pero al afirmar que tenía amigos o conocidos que trabajaron en la producción de Erkencicus, y que me contaron algunos detalles jugosos, le di a mi declaración un aura de autenticidad y credibilidad. Por supuesto, todo esto es pura especulación. No estoy afirmando que realmente tenga información secreta sobre Demet y Can. Pero el simple hecho de sugerir que podría tenerla fue suficiente para generar revuelo. Otro factor importante es el hecho de que yo, como muchos de ustedes, soy una gran fanática de Demet y Can. Esto me da una perspectiva única. No soy simplemente una observadora objetiva, soy una persona que está profundamente involucrada emocionalmente en la historia. Al expresar mi opinión sobre su relación, no estoy hablando desde la frialdad de la razón, sino desde la pasión del corazón. Y eso, creo yo, resuena con el público. La gente puede sentir cuando alguien está hablando con sinceridad y con emoción, y eso hace que sus palabras sean más impactantes. Pero al mismo tiempo es importante ser consciente de la responsabilidad que conlleva tener una plataforma pública. Mis palabras, aunque sean simplemente mi opinión personal, pueden tener un impacto real en la vida de Demet y Can. Pueden alimentar la especulación, generar controversia e incluso dañar su imagen pública. Por eso es fundamental ser cuidadoso y respetuoso al hablar de la vida personal de los demás. No tenemos derecho a invadir su privacidad ni a juzgar sus elecciones. Lo único que podemos hacer es admirar su trabajo y desearles lo mejor en sus vidas personales y profesionales.
En última instancia, la relación entre Demet y Khan es asunto suyo. Si decidieron mantener su relación en privado, es porque tenían sus razones. Y nosotros como fans debemos respetar su decisión. No tenemos derecho a exigirles que nos revelen detalles sobre su vida personal. Lo que realmente importa es el legado que dejaron en la pantalla. Su trabajo en Erkentzicus fue simplemente magistral y lograron crear personajes inolvidables. Su química era innegable y su conexión con el público era profunda. Así que en lugar de obsesionarnos con su vida personal, deberíamos centrarnos en apreciar su talento y en celebrar su éxito. Demet y Khan son dos personas muy talentosas y carismáticas, y estoy segura de que seguirán cosechando grandes logros en su carrera. Y a ustedes, mis queridos suscriptores, quiero agradecerles nuevamente por haber llegado hasta aquí. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que se hayan divertido conmigo explorando esta hipótesis. Recuerden que todo esto es pura especulación y que no hay que tomarlo demasiado en serio. Lo importante es pasar un buen rato y disfrutar de nuestras telenovelas favoritas. Ahora, antes de despedirme, quiero invitarles a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de este análisis? ¿Creen que hay algo de verdad en mi hipótesis? ¿O piensan que estoy simplemente inventando cosas para generar controversia? Me encantaría leer sus opiniones. Y también quiero saber si les gustaría que hiciera más vídeos sobre telenovelas turcas y sobre otros temas de farándula. Déjenme sus sugerencias en los comentarios. Y para finalizar, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Y no olviden seguirme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo y me mantengo en contacto con ustedes. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, no crean todo lo que ven en internet. Caraguiño.